Como Dios a todos, nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Pues bueno, aquí tenemos una invitada muy especial, una amiga mía muy querida, se llama Vanessa. Yo conocí a Vanessa el año pasado en una boda en Colombia, gracias a una amiga mía, mi amiga de conversión, Camila, y al grupo María Santificadora, donde Marisa pertenece, que es un grupo de la renovación carismática. Ella ahí pertenece Camila y pues Camila las invitó a la boda, que era el grupo de jóvenes. Yo me quedé con Van en el mismo apartamento durante la boda y pues pudimos compartir y me enamoré de su corazón. Es una niña bella, hermosa, es un testimonio vivo de Dios. Era la mamá de todos los niños que estaban ahí, o sea, era divino verla con ese rol tan bello que tenía. Em, y pues bueno, Van y yo desde ahí nos volvimos pues muy buenas amigas. Apenas a mí me tocó dar mi testimonio en la comunidad de ella. Entonces de ahí nos pusimos a platicar y le dije, creo que te toca a ti darlo en la nuestra. Entonces, bueno, Vane tiene 27 años, ¿sí? Y pues tiene una historia hermosa que contarles, así que vamos a hacer una oración pequeña al Espíritu Santo. Vamos a pedir por Vane para que el Espíritu Santo la ilumine y la guíe en este momento. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Te invitamos, Espíritu Santo, para que seas tú el que hable en Vanessa, para que seas tú el que escuche en ella, el que actúe en ella, el que obra en ella. Coge el Espíritu Santo y penetra su ser para que hoy sea testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, para que sus palabras penetren nuestra alma porque vienen de Dios. Te pido, Espíritu Santo, que la ilumines, que la guíes, que la transformes, que la toques. Y a ti, esposa del Espíritu Santo, a ti, Virgen María, cúbrela con tu santo manto y guíala con tu mano dulce, tú como Madre hermosa en este proceso. También te pido, Espíritu Santo, por todos los que van a escuchar este testimonio, para que les penetre al corazón, para que todo lo que se habla en este momento aquí venga de ti. Atamos todas estas palabras y, y nos cubrimos con la sangre preciosa de Cristo, para que todo lo que se quede y se diga aquí quede en nuestros corazones. Te pedimos todo esto y mucho más, Señor, con la oración que tú nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, Vane, te dejo el, la batuta y que el Espíritu Santo te ilumine. Amén, muchas gracias, Pam. Bueno, buenos días a todos desde Colombia, porque son las 3:19 de la mañana acá en Colombia. Me presento, pues igual, como Pam ya dijo, soy Vanessa, tengo 27 años, soy una persona común y corriente, una joven común y corriente que cada día se va enamorando más de Dios. Gracias por abrirme este espacio porque ustedes me ayudan a que mi testimonio también sea más vivo y que pues en este mundo, en este periodo de conversión, pues a contribuir un poco más al amor de Dios en mi vida y pues en la vida de ustedes. Espero que sea de fruto. Bueno, empecemos. Como ven, pues soy muy joven.
Tengo apenas 27 años, este mes cumplo 28. Trabajo en una multinacional mexicana y pues mi vida es normal. Uno dice como es normal. Liz me decía que los testimonios, que buscaron testimonios para acercar a la gente y creo que es el mejor medio para ver de verdad la misericordia de Dios. Porque nos acercan, dicen como esto sí es real, esto sí pasa, esto sí nos aterriza un poco más y pues podemos ver en el otro que Dios en verdad está vivo, que Dios no está muerto, que Dios está vivo y vive en cada uno de nosotros. Eh, yo vivo en un proceso de conversión constante, porque pues todos los días nos caemos y nos levantamos pues por la gracia y la misericordia de Dios. Bueno, mi historia, mi historia empieza más o menos hace 10 años o 12 años, cuando tenía más o menos 20 años. Les voy a contar un poquito de mi infancia para que vayamos viendo cómo trasciende y cómo transcurre, ¿no? Mi historia se las voy a contar desde atrás hasta el presente. Nací en una familia católica normal, en lo que uno dice, pues uno nace en la tradición católica, no, no eran muy activos. Nací, soy la menor, tengo una hermana mayor, ella me lleva 3 años. Tengo pues mi papá, mi mamá, mis papás son casados, gracias a Dios llevan 35 años de casados, que hoy en día no se ve eso. eh, nací normal, uno dice nací en una familia normal. Mi mamá y mis papás escogieron un colegio católico pues para mi formación, ellos pensaron más que un colegio bilingüe, más que un colegio así de la alta sociedad, pensaron que es mejor formarme con principios y valores. Mi infancia fue una infancia, digamos que, pues normal, pero pues sí tuve problemas de salud, tuve problemas porque desde chiquita no tenía muchos problemas de los bronquios, de asma y demás. Fue normal, pero sí viví unas cosas fuertes en mi infancia y fue que, pues mi papá tuvo problemas de alcoholismo. Entonces alcancé a vivir, tengo vagos recuerdos de eso, pero eso queda muy en el corazón de uno, ¿no? Viví cosas de alcoholismo, peleas muy fuertes entre mi familia, entre todos. Y pues, pero yo nunca le puse atención a nada de esas cosas, pues cuando pequeña y pues cuando adolescente, pues tampoco. Dije, eso no tiene nada que ver conmigo, yo soy muy diferente. Al paso del tiempo, pues fui creciendo en el colegio católico, fui haciendo amigas, era una niña muy tímida, pues soy tímida, soy tímida. Eh, fui una niña muy tímida, fui una niña enferma, pero pues siempre crecí como con el amor, ¿sí? Con el amor de la familia a pesar de las cosas, crecí pues normal, pues sí, lo que uno llama normal. No tuve así, pues que uno escucha a otra gente, como pues no tuve otros traumas que uno diga, oh, me hirieron. Pero aunque no fueron tan fuertes, todas esas cosas fueron en mi corazón quedando, aunque uno no lo conociera, ¿no? Porque digamos, cuando uno va creciendo en el colegio, pues uno va diciendo, pues uno va pensando y tuve rechazos, empecé ya a crecer como mujer, entonces empecé a compararme con otras personas, con otras amigas, eh, y supe, les voy a contar una anécdota, supe que Dios me escuchaba desde ahí, desde muy chiquita, porque en mi desarrollo, eh, yo era muy, digamos que era muy delgadita y mis amigas empezaron a desarrollarse y yo decía, pero ¿por qué ya se desarrollan? Y yo no me había desarrollado en su momento, obviamente es un proceso natural de la mujer. Entonces, bueno, me desarrollé normal, pero pues mi cuerpo no cambió. Y yo le decía, Señor, o sea, por favor, y se los juro, Señor, por favor, eh, dame senos, ¿sí? Yo quería tener senos. Y un día para otro, mis senos empezaron a crecer mucho. O sea, fue de un día para otro, no fue un proceso como de un mes ni nada. Y yo, ay, el Señor me escucha. Ahí fue mi primer contacto cerca de la oración, con algo muy superficial, pero ahí empecé a saber que Dios escuchaba, ¿sí? Y así fue, a menudo nosotros pasamos una situación económica familiar muy dura. Mi papá es policía retirado,
tenía su trabajo, mi mamá no trabaja porque mi mamá decidió cuidarnos a mi hermana y a mí. Ella tomó la decisión de no trabajar, entonces pues cuando mi papá pierde su trabajo, pues no teníamos un ingreso, ¿sí? No teníamos un ingreso, pues teníamos que pagar colegios, arriendo, no, arriendo no, todos los servicios de la casa, pues todas las cosas que llevan, ¿no? Y, y ese fue como mi primer choque con Dios, porque pues no entendía lo que pasaba siendo tan chica. Yo tenía unos 8 años más o menos, pero empecé a ver la misericordia de Dios ahí, porque nosotros nunca nos desamparó. Empecé a ver que Dios actúa en nosotros y que si dejamos que nuestro corazón y nuestra vida pues la tome Él, cosas grandes van a pasar. Mi papá es una persona muy dura por ser policía. Ellos tienen como una educación más fuerte, ¿no? A no mostrar lo que sucede, a no mostrar si se sienten mal, si se sienten bien, a no decir una palabra de cariño, a no dar un abrazo, a no dar nada de eso. Pero empecé a ver cuando la necesidad de buscar a Dios, aunque sea ese Dios bombero, Él se vale de muchas circunstancias. Ahí empecé a ver porque cuando una persona de la policía sale, digamos que de retiro, mi papá sale con un grado alto, pues de capitán retirado, para ellos es muy duro pedir ayuda y pedir auxilio. Y al punto que mis papás tuvieron que estar en la calle, en un semáforo, vendiendo unas paletas que se diseñaron ellos para los carros. A mí fue como decir, cómo es posible que uno pueda cambiar, porque esa imagen de ver a mi papá, un hombre que era tan duro, tan fuerte, saber que podía expresar sus cosas, aunque no me dijera nada, fue un impacto muy fuerte en mi vida y ahí empecé a cambiar mi imagen porque yo tenía una imagen de mi papá de miedo, ¿no? De autoridad, una imagen de él allá y yo acá, ¿sí? Y ahorita la voy a entender porque les cuento todo lo y sobre todo el énfasis por mi papá. Eh, Pasa el tiempo, salimos de la crisis económica, mi papá se acerca mucho a Dios en ese momento. Pedimos mucho la intercesión de San Miguel Arcángel y empieza pues a cambiar nuestra vida también. Empieza, digamos que ya consigue un trabajo estable, tan estable que ya lleva 18 años trabajando ahí. Eh, y empiezo yo a crecer. Yo me considero, pues, pues en una familia era como la niña juiciosa, ¿no? Obviamente pues con mis rebeldías de adolescente, con mis rebeldías de pues lo que abarca la adolescencia y demás cosas. Pero siempre me considero una niña muy de casa, pero empecé a juntarme con personas que no debía, o que debía en su momento. Ya lo llamo así, que debía en su momento. Em, Empiezo, ellos siempre me he juntado con personas mayores que yo. Ellos me llevan como 3, 4, 5 años, 10 años. Y empiezo obviamente a tener un cambio de vida, de la vida de casa, a tener la vida de salir, de conocer los niños, porque uno ya empieza con la interacción de los niños, uno empieza con, con estos cambios hormonales y pues todo lo que lleva. Empecé a salir, empecé a consumir alcohol y pues no, nunca hice como el paralelo de que mi vida, digamos que porque me gustaba tanto el alcohol, pues también venía pues por la herencia de mi papá, ¿no? Porque mi papá pues era alcohólico, mi papá también estuvo en Alcohólicos Anónimos, a mis abuelitos también les gustaba mucho el alcohol, entonces siempre traje como eso, pero nunca lo asocié a que mi vida era pues también así. Empecé pues obviamente a consumir alcohol, empecé a salir mucho. Yo salía viernes, sábado, viernes, y siendo muy chiquita, pues uno cumple 18 años y puede ir a las discotecas, ¿no? Yo antes de los 18 ya estaba metida en discotecas, ¿sí? Yo conseguí una contraseña falsa,
sea, hice toda la gestión, pues porque yo era la más chiquita del grupo con los que yo salía. Y simplemente como para no sentirme rechazada, ni nada de eso. Y empecé obviamente a conocer a los hombres. Empecé a interactuar, a dar mis primeros besos, a saber qué es lo que me gustaba a un hombre y demás. Empecé a crecer eh, y empecé a darme cuenta que mi cuerpo llamaba mucho la atención a los hombres. Entonces, pues empecé a vestirme de forma diferente, eh, a llamar su atención y pues lo conseguía mucho la atención de los hombres, pero no de la forma que yo buscaba a fondo, que no sabía. O sea, para mí estaba bien que un niño me llamara, oye, ¿quieres salir? Te invito a tal cosa. Bueno, está bien. Y empezaron, pues en el grupo de amigas empieza como a contarse muchas cosas. Entonces empezaron mis amigas, no, yo ya perdí pues de mi virginidad, yo ya no sé qué, y yo no. Aunque no me generaba presión, el fondo, pero sí sentía que estaba quedándome atrás. Y tuve mi primer novio oficial a los 17 años y pues con él empecé a tener relaciones sexuales, pero pues sí, tener relaciones sexuales de una forma pues que no era apropiada y pues con él pues tuve mi relación y empecé con esa ruptura porque nosotros terminamos, a mí me hizo mucho daño, terminamos muy mal. Y ahí empecé como, a mí fue como mi primer quebranto en el corazón de saber, oh por Dios, eso sí duele, porque antes con los hombres era como muy salir y no más, pero cuando tú te entregas tu ser, porque cuando uno tiene relaciones sexuales entrega su ser, uno le entrega todo lo que es de uno, lo que es uno a la otra persona. Y yo no entendía eso. Yo decía, pues nada más es sexo, no es nada más. Entonces cuando terminé con él, a mí me causó una herida muy, muy grande que me desordené mucho. A mí me cambió la vida ahí también. Empecé a salir, si salía antes más, les digo que salía ahora el doble. Y pues estando en la universidad, pues más. Entonces conocí más gente y empezaba a tomar más, llegaba a mi casa borracha, le decía muchas mentiras a mi familia, muchísimo. Mi mamá me decía, me voy a quedar donde tal persona, o tomaba desde muy temprano para poder llegar sobria a la casa. Y empecé a tomar mucho y también empecé a cambiar de hombre. Como le dije, a mí me gustaba llamar la atención de los hombres. Y yo decía, pues eso está bien, eso. En la variedad está el placer, ¿sí? Lo que nos vende hoy el día el mundo. Y empecé a cambiar de hombre, entonces empecé a tener muchas relaciones sexuales, muchas. Y en una de esas tuve una infección urinaria, me tocó ir al médico y pues el médico me dijo, no, tienes que ir a la ginecóloga, pues porque ya tú comenzaste tu vida sexual muy activa y pues tienes que ir. Entonces hablé con la ginecóloga, entonces pues las preguntas normales y pues se me empezó a dar anticonceptivos, pues por el tema de cuidarme. Eh, un día, entonces empecé a salir, salía también, conocí a alguien en el trabajo porque empecé a trabajar y a estudiar al mismo tiempo. Y conocí a alguien que no estaba casado, pero pues sí tenía hijos y estaba en unión libre. Pero pues igual a mí no me importaba para nada. Y, y pues me acostaba con él porque era solamente eso. O sea, nos veíamos solamente para eso, para nada más. Y ahí yo, no, yo sentía que mi cuerpo empezaba como en verdad a quebrarse, que mi alma estaba muy partida y entendía y empecé como a sentir, yo sentía como, yo nunca era como tan cercana a Dios, pero siempre le pedía que me cuidara, que no me pasara nada. Cuando mis papás me iban a regañar, le decía, por favor, Dios mío, que no me regañen, pero se me olvidaba todo el resto de las cosas cuando hacía las cosas malas. Pero yo sentía como que ese vacío tenía que llenarlo de alguna forma. Y mi forma era teniendo relaciones sexuales. Cuando yo tenía relaciones sexuales me sentía muy llena porque sentía la satisfacción y la mirada como, ay, me quieren, me quieren. Y, y empecé a buscar más de eso. Con él estuve saliendo como durante un año, tuve una experiencia muy fea.
que a mí me llegaron a drogar, pero no recuerdo muy bien esa experiencia. Eh, y amanecí mal, a mí me robaron ese día todo, porque yo me iba a quedar donde una amiga, y yo estaba con él, y después le dije, oye, tú me hiciste algo, pues no tenías por qué. Me dijo, no, 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 tú estabas muy borracha. Entonces, digamos que hoy en día yo pues, se lo entregué a Dios, yo no sé qué pasó en mi ser, en mi cuerpo, en mi vida, y eso fue para mí otra herida más a mi corazón. Entonces ya mi corazón estaba lleno de puñaladitas propias. Y a la misma vez que yo salía con este muchacho, empezó a salir con otra persona. Y un día estábamos también tomando no sé qué y pues tuvimos relaciones sexuales. Yo me estaba cuidando con anticonceptivos. Y llega un punto que a mí me encanta el dulce. Me encanta el dulce. Me encanta el chocolate, todo, 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 todo. Cuando empiezo a tener como asco por el dulce, ya no me llama la atención tener asco por el dulce. Y, perdón. Y empiezo como a tener muchos mareos, me empiezo a tener cansancio. Entonces yo lo asociaba mucho porque como trabajaba, estudiaba al mismo tiempo, pues obviamente sentía como, pues como que estoy, no, ya no puedo más, me voy a tocar renunciar y dedicarme solamente a la universidad. Pero estaba muy mal. Yo he sido enferma, pero digamos que para eso me sentía mal. Y el periodo no me llegaba, pero siempre he sido muy irregular. Entonces nunca lo asocié hasta que ya llevaba un mes de retraso. Eh, yo me hice, bueno, a mí me dio tranquilidad porque me hice pruebas caseras y una de ellas me salió, pues las dos me salieron negativas. Entonces dije, pues no estoy embarazada, ¿sí? Y siguió pues, pasando el tiempo como un mes y 2 semanas, cuando yo dije, no, eso no es normal, voy a ir a hacerme una prueba pues, de sangre. Entonces fui a un sitio que no debí ir tampoco a hacerme la prueba, que es Profamilia. Entonces fui sola porque siempre me consideraba una persona muy independiente. Y pues no tenía novio porque yo, a pesar que salía con algunas personas, pues nunca tenía ese respaldo de la persona masculina a, a mi vida. Entonces fui a Profamilia, pues gracias a Dios, pues tenía mi dinero pues para hacerme la prueba. Y me hice la prueba de embarazo. Entonces es muy rápido porque tú vas, pues te sacan eso y te dicen como en 3 horas, ven. Pues fueron las horas más desesperantes porque no sabía qué hacer, no sabía, pensaba si sí, pensaba si no, pensaba ok, y trataba de pensar que no estaba embarazada, cuando el resultado era positivo. Yo estaba embarazada. Y al escuchar que yo estaba embarazada, a mí el mundo me cambió completamente. Se me vino abajo todo, todo. Ese día aún lo recuerdo. Ese día fue un día muy triste en mi vida porque sentí que me fallé, sentí que me fallé como mujer. Obviamente, pues uno estando joven le piensa en los papás y mi papá pasaba por un momento de una enfermedad del corazón. Entonces decía como, no, yo no le puedo decir a mi papá porque lo mato. O sea, es una noticia tan fuerte que lo acabo y no sabía qué hacer. Entonces, es muy triste ver también cómo la sociedad te vende a ti las opciones que tú tienes tan, tan crudamente, porque bajé, bueno, es que Profamilia tiene 2 pisos, entonces en el segundo es el laboratorio, entonces abajo te llaman en la parte psicológica. Entonces yo estaba en el laboratorio, pues como sentada, como desahuciada. Cuando bajé a hablar con el psicólogo, él es el que te dice a ti si estás o no estás embarazada. Entonces él me dijo como, Vanessa, siéntate, pues estás embarazada, tienes un mes y algo, no me acuerdo la verdad, tienes un mes y algo, pero no te preocupes, tienes 3 opciones. La primera es tenerlo,
la segunda es tenerlo y darlo en adopción, y la tercera es abortarlo. Entonces, me lo dijo como así, y yo llorando, y yo le decía, pero, o sea, no entiendo, yo no entendía por qué me decía eso, a pesar pues que uno dice como estoy embarazada, pero no entiendo. Él me decía como tranquila, es tu vida, tú ya eres mayor de edad, tú puedes hacer lo que tú quieras, nadie te puede obligar a nada. Y yo, como yo sabía, yo le decía, yo sé que es mi vida, mi cuerpo, son mis decisiones, pero no entiendo qué pasa. Entonces me dijo, no, no te preocupes, tranquila, me dio agua, igual te lo repito, estás con nosotros, cuentas con Profamilia, cuentas y yo como contar para, o sea, no entendía. Ese día fue muy confuso. Salí de Profamilia y pues mira el resultado y te dicen lo que tienes, cuántas semanas tienes y demás. Pues no te dicen pues nada, te dan especificaciones médicas que la verdad no sabía leer. Pasó ese día y, y yo pensé, bueno, voy a respirar, a calmarme, eh, pero me llegó a la mente quién es el papá, porque no sabía quién era el papá, no sabía a quién decirle, me sentía tan sola porque no sabía si llamar al uno que estaba con su familia o llamar al otro que estaba más perdido que yo ese día, no sabía qué hacer. Entonces llamé a mi mejor amiga, entonces le conté en su momento a mi mejor amiga. Entonces ella me decía como no, tranquila, igual lo que tú vayas a hacer, pues es tu cuerpo, es tu vida, pero pues piénsalo bien, tómalo con calma. Y pues no lo puedo tomar con calma porque pues en Profamilia me decía no puedes dejar que el tiempo avance si quieres abortar. Entonces yo decía como, no, Jesús. Y ahí me acordé mucho de Dios, pero de la forma de renegarlo, de decir que por qué me pasaba estas cosas a mí, que no entendía, que por qué yo, por qué yo, por qué yo, por qué yo. Eh, entonces yo dije, bueno, no sé quién es el papá, pero fue con la última persona que yo tuve relaciones. Entonces yo lo llamé y yo le dije, mira, estoy embarazada. Entonces él me dijo, veámonos. Y yo, bueno, nos vimos en una cafetería y él, igual de joven que yo, pero pues como con 3 años más en su momento, me decía, tú no puedes tenerlo, yo no puedo tenerlo, no te puedo apoyar. Y ahí el mundo otra vez se me quebró. Pero nunca pensé que fuera tan dura la herida del saber que yo era como, no sé, esas muñecas de trapo, aunque yo sabía en el fondo, pero que yo era como esas muñecas de trapo que los hombres podían utilizar, sacar y venir cuando quisieran, y me sentía así. Yo no sé si ustedes conocen, la mayoría de muñecas de trapo, pues cuando los niños juegan, están sucias, ¿no? Ellos las llevan para todas partes, y más así me sentía, sucia, abandonada, rechazada, eh, sin un valor, sin un valor. Entonces yo le dije como, tengo que pensarlo. Y llegué a la casa, llegué súper triste, pues obviamente pues intenté calmarme. O sea, no, a mí en este momento no sé qué pasaba por mi mente, porque no pasaba nada, como a pesar que tenía muchas cosas y estaba muy abrumada, pues no pasaba nada, no, yo no entendía, necesitaba que alguien me cacheteara para, para reaccionar. Y, y empecé eso que uno, eso sí es como si más psicológico, pues que uno salía, yo dije, voy a tomarme el tiempo para pensarlo, porque en el colegio, pues a pesar que yo no era muy de Dios, pues sabía lo que significaba una vida, ¿sí? Y me enseñaban pues principios, valores y demás. Pero empecé a ver como mujeres embarazadas en todo lado y yo no quiero.
empecé a escuchar cosas del mundo diciendo, no, uno se le acaba la vida, los sueños se frustran, no te vas a poder graduar, después vas a ser más soltera y nadie te va a querer, si no te quieren así, como te van a querer con un hijo, muchas cosas, muchas cosas. Y este muchacho, pues que les decía que yo, el que yo le dije que era el papá, me escribía como, no, 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 hazlo, 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 no, 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 hazlo. Y sentía ya una presión fuerte de que ya no quería explotar, yo quería explotar. Eh, entonces yo tomé la decisión de abortar. Tomé la decisión de abortar más o menos a mis 20 años. Pero entonces yo le dije a él como, bueno, está bien, pero no tengo plata, no tengo nada. Te toca a ti hacerte cargo de todo porque no puedo. Yo sabía y empecé a mirar que para hacerlo pues no necesitaba ir a un sitio y que me metieran algo porque pues el bebé estaba muy pequeño, ¿sí? Entonces nosotros compramos las pastillas abortivas y eh, esas pastillas las venden como si fueran pan caliente, porque saliendo de Profamilia había mucha gente que ya como que conocen cómo salen las personas y las ofrecían y eran muy caras en su momento. Cuando fuimos nosotros, fuimos los dos, me dijo, no, pues consigámosla ya porque pues en ninguna droguería te van a vender eso, ni un médico te lo va a dar. Entonces fuimos, las compramos, póngale, no sé, están como a 200.000 pesos y logramos comprarlas en la mitad del precio. Y yo como, ¿será que sí son confiables? No sé. Eh, yo pues las traje para la casa, me explicaron cómo hacer, pero pues estaba muerta, entonces las dejé en mi mesa de noche, decía, no sé, no, a pesar que había tomado la decisión de hacerlo, me daba mucho miedo, o sea, me invadió todos los sentimientos, me invadieron muchísimo, mucho, y, y las tenía las pastillitas pues en mi mesa de noche, y sentía otra vez la presión del muchacho, como hazlo, hazlo, porque no puedes esperar más, ya lo hiciste, ¿cómo te sientes? Y yo, bueno, entonces tomé la decisión de, pues, tomar las pastillas. Entonces tuve el proceso de tomar las pastillas, pero entonces a mí me explicaban, era como tú tienes que introducir una pastilla y a las no sé qué horas te tomas otra pastilla y empiezas a sangrar. No te va a doler ni nada. Yo ingreso pues la pastilla, pues hago el procedimiento normal, lo hago en mi casa, porque a pesar de todo era muy cobarde para ir a un sitio especializado en eso. Y, pero yo no sentía nada. Y yo, ¿será que lo hice bien? Entonces yo pues le contaba a la persona, como al muchacho, como, no sé, por qué se supone que voy a sangrar y no sangro, no sé. Y no sangraba, ni nada. Y empecé pues a pensar, ya después empecé a tener unos cólicos muy fuertes y empecé a sangrar mucho, pero ya me estaba como asustando porque sangraba demasiado. Yo le cuento a mi hermana, pues entre todo su choque, me dice, pues tienes que ir al médico, ve, porque yo no me soportaba el dolor, a pesar de que me decían que era muy pequeño, no lo soportaba. Y yo decía, pero es que un médico, o sea, yo no tengo tiempo, ¿qué me va a decir? Qué vergüenza. Ya empecé a sentir vergüenza de lo que estaba haciendo. Y fui a la ginecóloga, me mandó pues un ultrasonido, bueno, lo que mandan pues para ver, yo
Miren, yo no veía a mi ginecóloga hace mucho tiempo, llegué donde ella y ella estaba embarazada. Y yo le iba a contar que acababa de abortar. Y decía, ¿cómo le cuento a una persona? O sea, me impactó todo, o sea, empecé a sentir el impacto y yo, ¿cómo le cuento a esta persona? Y yo, "Ah, hola Nancy, no sé qué", me dice, bueno, ¿y qué te trae? Yo ya empecé a sentir mucha vergüenza, muchísima vergüenza. Le terminé contando, obviamente pues por temas de salud, porque no me aguantaba el dolor. Y ella me envía pues obviamente el ultrasonido y pues las cosas para verificar. Voy a hacérmelo y oh sorpresa, cuando ¿cómo se llama? El radiólogo empieza a decir, tiene tantos latidos, ¿quieres escuchar? Y yo, ahí se me volvió a acabar el mundo. Y yo, ¿cómo así? No entiendo, está vivo. Y él sí está vivo, pues el señor no sabía. Y yo salí peor de la primera vez cuando me dijeron que estaba embarazada. Volví donde ella y me dijo, ¿cómo pues continúas embarazada? Tienes tanto, ya vi las ecografías y me dijo, pero lo que hiciste puede afectar a tu bebé. No al 100%, pero puede afectarlo. Y, y fui mmm, y me dijo, tú tienes otra la opción, no te preocupes, yo te ayudo. Y yo como, no, pues no sé, o sea, ahí quedé peor. Si estaba perdida antes, no, no sé dónde estaba en ese punto. Entonces dijo, tú tienes la decisión en tus manos. Yo tampoco te voy a juzgar ni nada. Entonces yo le dije, no, yo no quiero tenerlo. Me dijo, bueno, está bien. Me recetó otras pastas, no te va a doler. Y yo le conté pues a mi hermana, pues porque pues mi hermana ya sabía pues por el tema del me decía como no lo hagas, voy a contarle a mis papás, mira las ecografías, mira que está vivo. Y yo era como, si me preguntan, no pensaba, no pensaba, mi mente estaba en blanco. Y, y pasó así, y me quedé viendo las ecografías, me quedé viendo como el historial, y no sé, por mi mente no pasó nada. Yo soy una persona muy sensible a todo, pero en ese momento era muy fría. Así que fui, compré las pastillas y antes eran dos, tenía que así introducirme unas 20 pastillas de así un tamaño muy chiquito y lo volví a hacer. Ya después empecé a sangrar más y después me tocó volver a donde la ginecóloga que me hiciera otra radiografía, otro ultrasonido y demás. Y ahí nos dimos cuenta que el bebé había salido, que ya solamente tenía la sangre. Y ahí fue cuando aborté. Pasa el tiempo de días y me siento más tranquila, pero empiezo a tener problemas, empiezo a tener problemas fuertes de sueño. Entonces yo dormía sola, pues en mi habitación. A los 21 años empiezo a dormir con mis papás porque no podía dormir. Cuando dormía, yo sentía así, no sé, espíritus encima mío. No me dejaban dormir. Cuando uno aborta y digamos que hoy en día con todo el tema pro vida, dicen que
los síndromes post-aborto no existen, pero sí existen. Yo empecé a soñar con bebés, empecé a tener culpa, obviamente uno la asocia a la culpa, empecé a tener depresión, y entonces empecé ya espiritualmente hablando, obviamente uno ya sabe en este punto que no eran cosas que me imaginaba cuando dormía, sino eran espíritus que rondaban y que me estaban acordando todo el tiempo lo que yo hice. Y yo no lo asociaba porque, pues, digamos que a pesar que era católica, pues que soy católica, pero que en su momento era muy light en el catolicismo, pues nunca lo asocié con eso. Siempre dije como tengo problemas de sueño y pues tengo mucho estrés y empecé a dormir con mis papás y demás. Eh, pero nunca tuve la valentía como para afrontar y decir esto es a raíz de esto. Entonces, pues mi salida fue cuál más, refugiarme en el alcohol, no aprendí en mi lección y seguí teniendo relaciones. Y si antes era peor, aquí fue elevado a potencia. Me sentía muy mal, me sentía rota. Cada vez que me veía al espejo no me gustaba lo que yo veía, por más que me arreglara, por más que adelgazara, que engordara. Pasé por todos los estados de ánimo, tuve problemas alimenticios, empecé a vomitar porque no hallaba algo que me llenara, no hallaba esa paz y esa tranquilidad. Nosotros nos mudamos de casa, cuando nos vamos, mi mamá empieza a asistir al grupo de oración. Yo en casa tengo muchos problemas por el tema del alcohol, por el tema de salir con uno, con otro. Empecé a tener peleas y enfrentamientos muy fuertes con mi papá. Si decía que llegaba a la 1 de la mañana, no llegaba. Empecé a tener otra vida muy diferente. Sigo siendo responsable en el estudio, en el trabajo. Daba consejos a las demás personas, no para que siguieran mi vida, sino para que se ajuiciaran, que era algo muy extraño, porque a mí llegaban personas, amigas, amigos, mayores, y siempre daba consejos. Tuve una vida muy fiestera, parrandera, pasaba derecho fines de semana, me acostaba con uno, con otro, eh, y aparentaba estar bien. Mi mamá empieza a tener como hace pues desde mucho antes como su conversión también, y pues ella empieza a orar por mí, y ella empieza a orar por mí, y cuando ella empieza a asistir al grupo de oración, pues ella va normal y empieza a batallar más por sus hijas y por su marido. Y después de un tiempo ella empieza a invitarme al grupo de oración. Y yo le digo, no, porque le saco muchas excusas. No, porque no sé qué, no, porque no tengo tiempo. No, porque bla, bla, bla. No, porque sí. Un día no tenía clase, entonces me dijo, vamos. Y yo, bueno, vamos. Entonces, al grupo de oración, pues llevaban padres que hacían liberación, las prédicas, pues el grupo era los jueves, bueno, es los jueves a las 9 de la mañana. Y empecé a escuchar. Yo empecé a ir, empecé a escuchar, pero me daba miedo acercarme a Dios. Y sobre todo cuando hacían liberaciones, porque yo sentía que a raíz de lo que yo había hecho, pues me iba a salir como un demonio y yo estaba ahí, el exorcismo para mí. Entonces le tenía mucho miedo ahí que decía no, y no quiero que mi familia se entere. Y empiezo como a borrar todo en mi cassette, en mi cabeza, perdón, en el cassette, a borrar todo lo que yo había hecho,
a suprimirlo porque era un recuerdo muy doloroso en mi vida. Entonces lo suprimo mucho, que habían cosas que yo no me acordaba cuando empezó como mi proceso ya después de sanación. Mm, un día, entonces yo cambio de trabajo y pues como ya el tiempo pasó, em, y empiezo ya como a madurar. Entonces ya no salgo tanto a fiesta, ya no tomo tanto, me concentro más en el estudio, en el trabajo, pero a Dios lo tengo aparte. Y mi mamá me decía, mira, ya hay un grupo de jóvenes. Y yo, ay, no, mamá, no puedo porque entonces como estudio de noche y los grupos son los jueves a las 7 de la noche y bla, 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 bla. Ya en el 2015, pues me graduó de la universidad. Entonces ya tengo más tiempo libre. Entonces mi mamá insista, insista, insista. Y le dije, no, yo te acompaño. Un día fui un jueves con ella y fui a una prédica y era un sacerdote y tenía el don de liberación. Yo ese día empecé a hacer, ese fue como mi primer acercamiento con Dios y, y sentí el sacerdote, bueno, todos colóquense de pie y empecé a abrir mi corazón. Yo, bueno, Señor. Pero yo no me acuerdo, o sea, yo no me acordaba muchas cosas. Cuando el sacerdote empieza a hacer como su liberación, yo en mi vientre empiezo a sentir mucho calor, pero no dejo por el miedo a saber a que hice algo malo y por la vergüenza que hice algo malo. Mm, entonces, pero ese día me queda mucho la semilla porque yo sentía mi vientre muy vivo, ¿sí? Y empiezo a investigar, obviamente, lo que dice la iglesia sobre el aborto y sobre todo el tema que lleva las relaciones sexuales de antes del matrimonio. Y pues no era nada bueno, ¿sí? Pues si uno va a leer las citas bíblicas que relacionan todo pues, con el aborto, pues obviamente no es nada bueno. Y me asustó más, ya empiezo a tener más vergüenza y miedo. Y vergüenza y miedo. Y eran como los dos cosas que siempre me acompañaban, pero pues era muy dentro de mí porque pues yo siempre aparentaba estar bien. Empiezo a acercarme yo a Dios como mi manera, empiezo a volver a retomar la oración personal. Obviamente pues iba a misa, pero pues no comulgaba, obviamente, sabía lo que había hecho. Y después eh, yo le decía a Dios un día, empecé a decirle porque en verdad me sentía muy vacía. Yo sentía que mi vida no iba para nada. Yo sí, yo ya me había graduado y era un sueño, pues porque era como la primera persona que se graduaba de mi familia profesional. Tenía un buen trabajo, tenía ingresos, ya había viajado un poquito fuera de Colombia, pero a mí eso no me llenaba. Y yo, pero Señor, me alejé de los hombres y dije, no, y ahora me alejé de los hombres y siempre pensaba, nadie me va a querer por lo que yo hice, ¿sí? A pesar que lo había cerrado, era un capítulo cerrado en mi vida, dije, no me van a querer por lo que yo hice, o sea, la persona que me quiera, pues, quién sabe quién será. Y, y un día en mis oraciones, entonces yo le empezaba a decir como a Dios, como, no sé, yo no sabía orar, pues hablaba con él que es orar, pero no sabía muy bien qué decirle, pero eso te le decía, me siento vacía, me siento mal. Y, y un día yo trabajo cerca del grupo de oración. Y un día dije, bueno, me voy caminando a coger el transporte para mi casa. Y yo ese día bajando, yo le decía, pero iba bajando y caminando y llorando. Parecía una Magdalena. Decía, no, ya no quiero más, ya no quiero más vivir, ya no quiero más esto porque me siento mal.
me siento mal, ya no quiero más esto. Ese día Dios me recordó que era jueves a las 7 de la noche, yo salí a las 6. Y yo voy bajando hacia el transporte público, el grupo queda más allá, y yo sigo inconscientemente caminando hasta que me doy cuenta que me pasé del transporte público y me acuerdo que era jueves a las 7. Entonces yo llamo a mi mamá y le digo, ¿hay grupo oración? Me dijo, sí, sí hay grupo, ya te averiguo. Yo, bueno, me volvió a llamar, sí hay grupo. Le dije, voy a ir al grupo. En verdad yo sentía que ese día Dios me decía, ve, o sea, me empujó, porque me empujó al grupo y fui al grupo de oración y empiezo a tener mi contacto con Dios. Obviamente cada grupo es diferente. Yo veía a los jóvenes del grupo de oración y sentía que eran santos y yo me sentía mal porque decía, ¿yo qué hago aquí? Si todos supieran lo que yo hice o lo que yo soy, porque yo me consideraba la nada. Y yo no, y me sentía mucha vergüenza, demasiada vergüenza. Entonces, bueno, empecé a ir ya más recurrentemente. Ese día me gustó el grupo de oración, vi pues muchas cosas, escuché prédicas y demás. Empieza mi proceso de sanación. Yo empiezo a abrirle mi corazón a Dios. María Santificadora me empieza como a apoyar en el proceso, sin saber, porque yo no le contaba nada, sin saber lo que sucedió. Eh, y yo empiezo a acercarme más. Ya para el año 2016, empiezo a interesarme por cosas de la iglesia, ¿no? Porque uno estando afuera, uno no conoce lo que es la iglesia, lo que es nuestra religión, ¿sí? Yo pensaba que solamente ir a misa y repetir y hacer el rosario. Además que salía a un colegio católico, pues uno sale muchas veces de joven como hasta acá, porque todos los días era misa, todos los días eran rezar, todos los días. Y uno, ay, no más. Si uno supiera, uno volvería al colegio todos los días a misa. Y, y empiezo como mi proceso en el 2016, el Papa, porque yo sabía muy bien que mi pecado, pues no podía ser absuelto por un sacerdote normal, pues no un monseñor, no obispo, sino un padre, pues un sacerdote de parroquia. Y ese año es el año del jubileo. Entonces yo empiezo como a leer qué es eso. Y el Papa empieza pues dar el permiso para que los sacerdotes puedan absolver el pecado del aborto. A mí me da mucha alegría porque ya entendiendo pues todo lo que pasaba en el grupo y empezando a acercarme a Dios, pues yo decía, yo quiero hacerlo, pero me da mucha vergüenza. No es fácil contar que porque tú pues mataste a alguien, ¿sí? Y pues más primero a alguien desconocido, y por más que uno diga la iglesia la que te acoge, pues muchas veces es la que te juzga. Yo pensaba así. Pero empiezo a hacer ese año, pues uno tiene que pasar por una puerta de misericordia, confesarse y hacer una peregrinación. Pues yo hice una mini peregrinación, pero, pero hice como todos los pasos. Pero yo lo hice muy consciente y obviamente queriendo ese anhelo, porque mi corazón cuando empezó a conocer a Dios, yo no sé, pues entonces creo que todos hemos sentido eso, ese anhelo de quiero más, ¿sí? Porque cuando lloraba, cuando yo lo alababa, cuando yo rezaba el rosario, sentía una paz que nunca había sentido. Y yo quería más y más, pero sentía mucha vergüenza. Un día entré
ay, perdón, no. Antes del año de jubileo, un día entré a la iglesia del Señor de los Milagros acá en Bogotá, que es la iglesia San María de Ligorio, creo que se llama así, pero acá la conocen como el Señor de los Milagros. Y ellos tienen al Señor de los Milagros expuesto, como el que está en Buga. Y yo me quedé viéndolo y sentí, a pesar que, que es una imagen, pero sentí que Dios me miró. Me sentí muy mirada por Dios. Ese día lo tengo tan presente porque empecé a sentir el amor de Dios a través de verlo yo a Él, de yo reconocerme su hija. Mm, y ese día yo sentí, Dios me suscitó al oído como, hay perdón, hay misericordia. Y empecé a ver como la imagen del Señor de los Milagros, pues obviamente el Señor llagado, sangrado, con su corona de espinas, y sentí un dolor tan fuerte que dije, yo te clavé ahí, o sea, tú estás ahí por mí. Y ese dolor se convirtió en amor. Entonces yo empiezo y busco la confesión. Cuando busco la confesión, pues lo confesé, el padre me hace mil preguntas, que por qué, no sé qué, bla, bla. Cuando salí de la confesión, yo me sentí nueva, pero me sentí bañada en las mejores aguas manantiales. Me sentí renovada. Eso sí, yo lloro mucho, lloré demasiado. Una Magdalena completa, no tenía ojos ni nada. Y empecé pues obviamente ya mi proceso más profundo de sanación, pues con Dios, María. Pero acercarme a María fue muy difícil. Pues uno dice, pues somos mujeres, nos entendemos. Pues todo lo contrario, porque yo sabía lo que había hecho y decía, no, o sea, esa mujer es perfecta y yo soy algo como tan imperfecto. En mi proceso de conversión empieza obviamente el que te señala, ¿no? Por más que te confieses, te empieza a señalar en las misas, ¿tú qué haces acá? En los grupos de oración, ¿no te acuerdas quién eras? Empieza a señalarte de una forma muy fea, a, como a descontrolar esa cabeza y a sentir como que tú no eres digna. Y obviamente uno, pues en el proceso de conversión, uno es joven, eh, yo dejé muchas cosas atrás, mis amigos, los primeros que en los que me empecé, digamos, a emborrachar y demás, me empiezan a decir que, bueno, porque yo empiezo así como, me tengo que guardar, yo ya no puedo estar, me disculparán, abriendo las piernas a cualquiera, ¿sí? Tengo que guardarme, tengo que calmarme, tengo que sentar cabeza. Y yo empiezo a decirle a ellos como, no sean así, miren no sé qué, entonces ya me empiezan a decir como loca, se convirtió a ser monja, entonces empiezo a alejarme de ellos. Y yo, bueno, pues si no me respetan, pues chao. Y empecé a cambiar de amistades. Eh, Empecé a cambiar de amistades pero pues de lo que les decía, siempre estaba como el otro señalándote. Entonces cuando salías a bailar o a celebrar un cumpleaños, decía, eres la que eras antes, ahora pues nadie te va a querer. Y si me gustaba un niño, como, no te va a poner atención porque no, tú eres una asesina. Así eran los pensamientos de mi cabeza todo el tiempo. Eh,
pero no, yo decía no. Yo, Vanessa, decía no. A pesar que conocía a Dios, no, nunca lo empecé a buscar tan a fondo. Hasta que entendí, en este proceso, obviamente es un proceso largo, un proceso de oración, un proceso de reconstrucción, porque no entendía. Y cuando obviamente empecé a tener muchas relaciones sexuales, cuando tuve muchas relaciones sexuales con los hombres, eh, mi feminidad se rompió completamente. Mi dignidad quedó por el piso. Mi autoestima, no, ni les cuento. O sea, yo estaba viva, a mí nunca me llegaron, pues me llegaron como dos pensamientos de suicidio, pero decía, no, si yo a pesar de todo amo la vida, pero yo estaba muerta en vida, yo estaba muerta en vida. Y empecé a abrirme porque en el grupo oración yo era muy cerrada. Entonces, por el miedo a que me juzgaran, por el miedo a la vergüenza, por miedo a todo. Y pues en conjunto de nadie te va a querer, todo lo que viene con eso. Y empecé a abrirme un poquito a poquito. Entonces uno es un cascarón, entonces tiene que ir abriéndose. Y empecé a hablar con los chicos, con las niñas, no a contarles mi historia, pero sí a conocerlos y a dejarme escuchar, a dejar que oraran por mí. Y en ese proceso, pues empiezo a sentir el amor de Dios a través del servicio de ellos. Lo empiezo a sentir. Y lo siento, y en verdad es un anhelo que aún uno tiene, porque el único que llena esto es Dios, nadie más. Empieza mi proceso con ellos, con María Santificadora, porque en más de una vez, pues en las prédicas de perdón, 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 perdón. Entonces yo me confesaba 1000 veces de lo mismo. Ya un padre me decía, no más, porque ya te ha perdonado. Ahora tienes que perdonarte tú. Y esa es la parte más difícil pienso que de nosotros. Por lo que también siempre está el que te señala y te juzga. Eh, empiezo ya, como empiezo a servir, yo empiezo a servir en María Santificadora. Entonces es un proceso de ser aspirante, tienes que prepararte en ese aspirantado, yo empiezo más a profundidad mi proceso de sanación porque llevo más de la mano a Dios. Pues pasan muchas cosas, momentos tristes, momentos alegres. Y ya después del aspirantado ya me dicen, vas a servir. Y yo, bueno, cuando yo entré al aspirantado, yo le dije a Dios, mi propósito de servicio es en reparación por todo lo que yo hice. Yo te estoy sirviendo porque sé que tú me perdonaste. Y es lo mínimo que yo debo hacer es ayudar a otras personas, acercarte a ti. Yo siempre estoy dispuesta a servir, la hora que sea, en el momento que sea, donde Dios quiera. Entonces, eh, ellos me piden que haga una prédica sobre María. Estábamos en un ciclo de mayo, perdón, y era sobre María. Y yo, ¿cómo voy a hablar de María? Por Dios, yo, si es como tan perfecta. Y empiezo yo a hablar sobre María, pues con Camila. Ese día me tocó la prédica con Camila y con mi mejor amiga que es Nati, las tres hablando sobre ella, sobre su vida, sobre pues todo, pues era la prédica sobre como el nacimiento también de Jesús, bueno, muchas cosas, muy bonito. Y ahí empieza otro proceso que yo no me doy cuenta hasta que uno analiza. Yo empiezo a hablar de María, empiezo a ir a marchas pro vida, eh,
Y un día estaba en mi cama con el televisor prendido en EWTN y estaban todas las marchas pro vida y empiezan a decir el viñedo de Raquel. Porque yo, a pesar de que digamos que estaba en mi proceso, decía como yo mi proceso lo manejo con María Santificadora y pues con Dios y no más, yo no necesito nada más. Y empecé a buscar, porque había muchos testimonios en el televisor donde las mujeres hablaban que habían abortado y que habían ido a Viñedo de Raquel, y pues eran en Estados Unidos, y yo no, acá en Colombia no hay. Pero me tomé la tarea de buscar, que era el Viñedo de Raquel. El Viñedo de Raquel es un retiro para personas especiales que han abortado, tanto hombres como mujeres. Empiezo yo como a indagar y cuando encuentro la página era como una página y estaba vieja. Yo, no, entonces aquí ya no lo dan. Pero algo queda en mí como busca, busca. Y empecé más a indagar. Y acá hay una fundación que es la Fundación Derecho a Nacer y ellos son los que hacen el viñedo de Raquel. Entonces pedí la información como, bueno, este correo. Yo pedí como un día y me lo enviaron como a las 3 semanas. Entonces ya se me había olvidado y pues mi correo es lleno de spam. Hasta que un día me pongo a depurar el correo y veo, el viñedo de Raquel y yo, para abril, pero te cuesta tanto dinero. Yo, no, eso es mucha plata para un retiro, por Dios. Y después me queda como, no, pues, como si es para mí. O sea, me queda entre la duda entre si quiero pagarlo y no, porque el dinero y no sé qué, y tengo otras deudas y demás. Y yo lo dejé pasar. Cuando después en WT, en otras, el viñedo de Raquel, y yo, ay, Dios mío, me estás hablando muy claro. Y era todo el viñedo de Raquel, el viñedo de Raquel, sanación, el viñedo de Raquel, sanación. Y yo, bueno, está bien, vamos a pagarlo. En mi familia no sabía nada. Entonces yo le dije, mamá, voy a ir a un retiro fuera de la comunidad, necesito que me lleves, en el retiro no voy a poder contestar ni nada. Entonces me dijo, bueno, está bien, yo te llevo. Un retiro de desconexión total, un retiro donde se reúnen más personas como yo que hemos abortado, pero, pero yo iba más tranquila. Yo fui a servir a ese servicio, a ese retiro, perdón. Cuando me encuentro con otras mujeres mayores, bueno, mayores porque yo era la menor, y con cada actividad que hacíamos, eh, me daba cuenta que, o sea, que mi testimonio era como, pues nada, entre comillas, ha comparado el de ellas. O sea, una cosa, a mí me tocó orar mucho por ellas, una, vi el sufrimiento también mío plasmado en ellas y también me decía como que no estaba loca, yo sí sentía esto, sí viví esto, si me quería suicidar, si no estaba loca, ellas también lo sentían. Y fue una experiencia muy hermosa. Eh, pero a mí se me olvidaban pues dos cosas, yo y el bebé. Yo en mi proceso y desde que siempre fui muy egoísta, porque nunca pensé pues en el bebé. En un momento de adoración al Santísimo, yo le dije a Dios y empecé a hablarle a Él, no a Dios, sino al bebé a través de Dios. Y obviamente pues empecé como con muchas cosas y, y tuve la oportunidad. Dios me mostró muchas cosas del bebé. Dios me mostró muchas cosas del bebé. Le, le escribí una carta. Yo sentí que lo conocí en ese momento y creo que es el mejor recuerdo que yo puedo tener. Ahí sentí quitarme otro peso de encima, porque aunque no me lo preguntan, yo caminaba como así y ya empecé a caminar más derecha, pero pues faltaba la parte de perdón propio. Pero para perdonarme a mí, yo tenía que saber la causa de por qué yo había hecho esto. Todo tiene una causa.
uno no hace las cosas porque me dio la gana de hacerlo. No, todo lo que nosotros hacemos es a raíz de algo, no, y pues todo tiene sus consecuencias. En el retiro te enseñan cómo, no te enseñan, te dan como las herramientas para descubrir más o menos por qué lo hiciste, pero es un proceso muy personal, porque ya todo es personal. Eh, Aquí no se trata de echarle culpas a nadie, ¿no? Porque pues igual la única responsable fui yo. Pero sí tiene mucha influencia, tuvo mucha influencia la relación que yo tuve con mi papá, a pesar de que yo era muy buena y tengo una relación muy buena con mis papás. Y también tuvo mucha influencia mi relación con mis papás, el miedo a muchas cosas, el verlos a ellos pelear tanto, todo eso es esa falta de amor, porque a pesar de todo, pues ellos me daban amor a su manera, ¿no? Hay que ver la historia de los papás también, porque no los puedo juzgar. Ellos como yo tienen sus heridas. Además que yo nunca me puse a indagar. Yo conocía la historia de mis papás, pero yo nunca me puse a indagar que ellos qué sentían, cómo se sentían, por qué son así. Y ese fue un retiro de perdón cuando empecé a mirar pues todo eso. Un retiro de perdón a mis papás y un retiro de perdón a mí. O sea, fue el combo completo. Yo salí muy bien del retiro, gracias a Dios. Existen esos retiros porque son muy especiales, muy especiales. Eh, y pasa el tiempo eh, y en mi grupo me piden que dé testimonio. Y era la primera vez que yo hablaba en público lo que yo hice. Algunos de mi grupo pues sabían. Yo ya empecé a soltarme un poco más, a dejar esa vergüenza un poquito y ese miedo al juzgamiento, y ellos empezaron Fidias, que es una de las cabecitas, empezaron a decirme, por favor, tienes que hablar. Y yo como, oh, Dios mío, qué vergüenza. Eh, pero qué vergüenza, y viene a mi mente tú me dijiste sí. O sea, te tocó a ti asumir tu oración. Y yo, bueno, está bien. Pero yo no pensaba decir lo que yo había hecho, sino para hablar como de la castidad, hablar del desorden sexual, de por qué pues es malo, que los jóvenes que sienten cabeza. Eh, y ese día, antes de la reunión de nuestra asamblea, yo estaba en el Santísimo también. Y por medio pues también de Camila, el Señor me dijo como, yo voy delante tuyo. Esto es como el broche de oro no para tu sanación, porque uno, o sea, uno siempre es un proceso constante, ¿no? De sanación. Y yo, bueno, entonces ese día, bueno, ya me nombraron y empecé a hablar. Y ese grupo se transmite por internet. Y mi familia lo estaba viendo. Mis papás se enteraron por internet lo que yo había hecho, dando testimonio. Porque yo, a pesar de mi proceso, yo no encontraba las palabras para decirle a mi mamá lo que yo había hecho. Porque mis papás siempre me tenían como en un pedestal, a pesar de que ellos sabían que yo les daba dolores de cabeza siempre. Y ya en este momento de cambio, pues para ellos fue como que yo era como recta, pero se enteraron por internet. A mí se me olvidó que, o sea, yo estaba frente a una cámara con la asamblea, yo empecé a hablar también,
Y llegué a la casa y pues el grupo no sale muy tarde, sale como a las 11 de la noche, entonces llegué al otro día a trabajar, entonces vi por WhatsApp, mi mamá me escribió algo y yo ahí recordé que existía el internet. Y yo, Jesús, y me dolió, pero fue un dolor también tranquilizante, porque dices, ya es el momento de hablar, hay que hablar con la verdad. Y este fue un puente, y en el puente pues tuve la oportunidad de hablar con mis papás, pues con mi mamá más que todo. La verdad fue, o sea, fue duro hablar con ella, pues nadie me lo conoce mejor que la mamá, pero siempre como no es bueno, no sé cómo expresarlo, decirle lo que uno había hecho a pesar de, y pues más que ya conocía de Dios y todo esto. Em, Habló pues con ella y lloramos mucho, como siempre yo llorando, la Magdalena. Y en ese momento yo siento que se me quita otro peso encima de la espalda y siento que en mi casa soy un vidrio transparente. Porque a pesar de todo, mi mamá sabía todo lo que yo había hecho. Mi mamá no lo conoce tan a fondo porque me dice, no me interesa conocerlo. Algún día, ahorita no. Obviamente uno causa heridas y esos dolores hay que entenderlos, ¿no? Eh, pero ellos saben todo de mí y pienso que eso nos invita a Cristo a ser transparentes en nuestra familia, que es nuestra primera comunidad, a dar testimonio de la conversión, de que el amor de Dios sí existe, de, de la misericordia de Dios, de que Dios reconstruye y de que Dios sana, de que las oraciones de mi mami sirvieron. Y eso es lo que me tiene a mí, pues la misericordia de Dios, las oraciones de mi mamá. Aquí me tiene hablando con ustedes, contándoles, pues les abrí mi corazón, porque no es fácil aún contar esto. No es fácil, pero como les decía, es al principio el servicio de Dios. Yo no juzgo a Dios por dejarme sola, porque sé que Él estuvo conmigo. Eh, no me juzgo a mí ya, porque conozco, o sea, el nombre de Dios es misericordia. Y sé que en el transcurso de estos tiempos de sanación me ha tocado hablar con mujeres y con hombres y que en algún momento mmm, han dado su fruto. Eh, y pues a los jóvenes, ¿no? Yo estoy muy joven, a los grandes también, para que todos demos testimonio a salir. O sea, mi invitación aquí es salir. Uno no tiene que dar un gran testimonio de muchas cosas que pasaron, sino uno tiene que ser un testimonio vivo y andante de Cristo. Muchas veces se nos olvida, a mí se me olvida, que tengo que ser testimonio de Cristo. Y me lo recuerdo a veces, es como, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en las situaciones cuando peleo con mis papás, en el trabajo, cuando juzgo a otra persona? Es ¿qué haría Dios? Y es intentar ver, porque no se nos olvida. Obviamente en nuestra humanidad, en nuestra debilidad, se nos olvida mucho. Pues que Dios es la fortaleza de nuestras vidas y que no es por nuestras fuerzas.
Yo cuando, porque yo al comienzo pensaba que era por mí, entonces mi proceso me mecanizo en la cabeza que soy yo, y más que ahorita el mundo te está vendiendo, te vende, tú puedes, eres tú, por ti es que hacen las cosas, nadie más. O sea, te venden muchas cosas de ese, eres tú el que puede. Cuando yo entendí que no era yo le hice, en mi proceso yo decía, perdón, me mamé, Señor, me mamé de intentarlo y acercarme a ti. Cuando yo dije eso, entendí que no era yo, o sea, no soy yo. Cuando yo lo dejo entrar a él y actuar en mí es cuando me vacío. Hay que vaciarnos siempre de nosotros para que él pueda entrar. Y sé que Dios me reconstruye. Sé que tengo la certeza que mi vientre no es una tumba ya fría y que Él sí me dio la oportunidad, ese don, esa vocación en algún momento de dar vida, me la dará más adelante. De otras formas, porque no siempre damos vida biológicamente, nosotras las mujeres estamos llamadas a la maternidad de muchas maneras, en nuestro servicio, eh, con otras personas cuando las amamos, porque es que nuestra vocación del ser humano es vivir en don, somos claves de don, es transportar, es darnos, es dar al otro todo nuestro ser, porque amar es eso, amar es entregarse completamente sin reservas, sin el miedo al que dirán, sin el miedo a que me fallará, al que funcionará, es entregarnos a Él y que Él haga con nosotros lo que Él quiera. Y pues ese es mi testimonio de vida hasta mis 27 años. Yo les doy las gracias por, por su tiempo, por escucharme y ya. No, Vane, pues gracias a ti. Gracias por despertarte a las 3 de la mañana y darnos ese testimonio tan bello. Cuando tú me estás empezando a contar una parte, yo sentí muy fuertemente en mi corazón que ese testimonio era para ser contado, ¿sí? Era un testimonio que iba a convertir a muchas almas, que iba a ayudar a muchas almas en ese mismo proceso que tú viviste y hoy yo sentí en mi corazón los frutos, o sea, fue impresionante ver el crecimiento que has tenido en tu vida, cómo has permitido que Dios te toque, cómo has permitido que Mamita María también te arrope, aunque con esa dificultad, pues la verdad es así enorme el gozo. Eh, Les digo a todos, pues ya no tenemos tanto tiempo, creo, ya Lisa ahí me corregirá. Si tienen alguna pregunta o duda, pues con mucho gusto me pueden contactar y yo les comunico con Vanessa. Si necesiten platicar con ella o si necesitan que alguien más platique con ella también, si conocen de alguien que esté pasando por esta misma dificultad. Muchas gracias a Gracias, todos, mi que Dios Vane, lo te continúe mando bendiciendo. Adiós, Amén. que estén muy Buenas bien. noches para gracias a todos. Se todos, que cuidan Dios los mucho. bendiga.